Les hago una pregunta. ¿El demonio existe o no existe? Sí. Levanten la mano los que creen que el demonio no existe. Bajen la mano. Ahora levanten la mano los que creen que el demonio sí existe. Bajen la mano. Gracias. Ahora levanten la mano los que creen que el demonio pues no es una persona, sino que es la iniquidad, el mal, una fuerza, pero no es una persona. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Ahora levanten la mano que cree que el demonio sí es una persona. ¿Ah? Los que creen que el demonio es una persona, que levanten la mano. Eso es. Usted levante la mano, no hable, nada más. Baje la mano. Ahora levante la mano los que creen que el demonio sí es una persona. Ya dijimos. Era la misma. Levanten la mano los que no levantaron la mano ni la primera ni la segunda vez. ¡Ajá! Los agarré ahí ya. El problema está en que no entendemos algo que voy a decir ahora. ¿San Miguel Arcángel es una persona? Entonces, ¿es un mineral? ¿Un vegetal? ¿Una persona humana? ¿Los ángeles son personas, sí o sí? Claro que son personas. Ya va. Pero no hablen ustedes solo con la pregunta, me responden la pregunta. Yo no les digo a ustedes si eran personas humanas. Ahora pueden decir, Tampoco le pregunté si eran personas divinas. Yo no le dije ahora que dijeran, Hay 3 personas divinas que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los ángeles son personas, no personas humanas, pero son personas espirituales, tienen inteligencia, tienen memoria, ¿verdad? Etcétera. San Miguel Arcángel es una persona sobrenatural. El demonio es una persona, ¿ok? No es una persona humana, tampoco es una persona divina. No tienen cuerpo, solo son espiritual, pero son seres personales. Hay 2 errores con respecto a la actitud frente al maligno, al demonio, a Satanás. Una, pensar que no existe. Saben que cuando una persona no es conocida, pues hace más daño. Hay un caso en un país que dice que un político se suicidó, pero luego nadie vio el cadáver, ni nadie todavía no sabe si se murió, si no se murió. Entonces una persona que no se sabe si existe, si no existe, es más peligroso que una persona que tú conoces. Entonces el demonio ha usado él mismo durante muchos siglos una tentación, es hacer creer a la gente que no existe. Entonces él se ha agazapado, se coloca como una liebre o como un conejo detrás de un arbusto, una hierba, para que no se le conozca. Entonces ataca fuertemente. Hoy hay mucha gente que cree que el demonio no existe. Vamos a ver, como es público. El superior general de los jesuitas, estamos en una casa jesuita, por cierto, venezolano. Hace 2 años digo, el demonio no existe. El superior general de los jesuitas. No sé si conocieron por la red el padre Linero, del Minuto de Dios. Celebraba misa todos los domingos, dejó su ministerio sacerdotal. No juzgo eso. Hace poco también. El demonio no existe, no existe. Es tremendo. A veces hay catequistas, hay algunos sacerdotes, algunas religiosas que niegan la existencia del demonio. Dicen, no, bueno, es que antiguamente, como la psicología no estaba avanzada, decían que era un demonio, lo que era, qué sé yo, una hipnosis, qué sé yo, un problema. Bueno, y
el otro error con respecto al demonio es creer que el demonio es como un dios malo. Es como si él tuviera tanto poder como, no sé, que la gente le tiene miedo, pánico al maligno. Dios no quiere que tengamos miedo y pánico al demonio. Pero entre los dos errores, el creer que no existe y el creer que es demasiado poderoso, hay un término medio. El demonio es un ser sobrenatural. Acuérdense que era el ángel más inteligente, más hermoso, más grande, ¿verdad?, de las criaturas. O sea, tiene un poder muy grande. Además, dice que sabe más por viejo que por diablo. Se ha tentado tantos millones de personas. Es un tremendo psicólogo. Él sabe por dónde va, nos conoce de alguna manera el pasado. El futuro solo Dios lo conoce, pero el pasado lo conoce. Conoce cuáles son nuestras debilidades de cada uno, nuestros defectos, los pecados que hemos tenido. Entonces nos tienta por la debilidad que tenemos a cada uno de nosotros, de esos 7 pecados capitales que habíamos hablado ayer. Bueno, es importante saber esto porque si no, no sabemos contra quién luchamos. Y por esto, cuando hablamos de liberación, se refiere una sanación, porque el mal lo está causando un espíritu del mal. ¿Cuántos son los demonios? Pues no sé. Algunos exégetas interpretan en el capítulo 12 de el Apocalipsis, cuando la mujer, que es la iglesia, es también la Virgen María, pelea contra el dragón, ¿no? Yo luego hoy sí te voy a dar más citas en esta conferencia, no tantas tampoco, pero sí unas cuantas. A ver, se me fue la onda, Israel. Bien, el demonio de todas formas existe y actúa fuertemente. Y miren, voy a dar unos textos bíblicos y unas cosas también de memoria para citar los textos bíblicos. Primero, desde el principio, la palabra de Dios hace ver cómo Adán y Eva pecan por la tentación de la serpiente, o sea, del demonio. Y luego, último libro, la lucha entre la Santísima Virgen María, ¿verdad?, y la iglesia también, y el dragón. Ya sé. Dicen los exégetas que cuando dice que con la cola del dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo, dicen que era una referencia de que una tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, se fueron con él, y 2/3 partes se quedaron con San Miguel Arcángel y con Dios. Es una interpretación de exégetas. Los exégetas o exegetas, se puede decir de las dos maneras, son los que interpretan la Biblia, que tienen conocimiento realmente de la Biblia. Ahora, el demonio actúa como no solo un espíritu del mal, sino como empieza por el legión. No se asusten lo que voy a decir ahora. En la vida que se celebró hace poco de Santo Domingo de Guzmán, dicen que en una ocasión sacó 15.000 demonios de un poseso. Eso es fuerte, O sea, que había una persona que estaba poseída por 15.000 demonios. Dicen que los demonios se habían metido porque se había burlado de los 15 misterios del rosario que existían entonces. Y él con el rosario expulsó a todos los demonios, ¿verdad?, a los 15.000 demonios. Entonces voy a empezar usando un texto muy importante que es de Efesios 6, del 10 al 13. Esto sí lo voy a leer directo de la Biblia. Dice así: Efesios 6, 10, 13. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor
y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, como contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo. Después de haber vencido todo, manténganse firmes. Palabra de Dios. O sea, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, es contra los poderes sobrenaturales del mal. ¿Cuántos son los, según la palabra de Dios, cuántos son los coros angélicos? 9. ¿Se acuerdan cuáles son? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, tronos, potestados, principados, está todo. Dominaciones. Ya creo que las dije, virtudes. Los demonios también son 9 coros. Eran los mismos ángeles, se cayeron, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque es la palabra de Dios. Voy a usar otro texto de la primera carta San Pedro, capítulo 5, versículos 6-10. Repito, primera carta de Pedro 5, 6-10. Dice así, leo. Capítulo 5, versículo 6-10. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión les ensalce. Y aquí dice lo que decíamos antes en la otra conferencia. Confíenle todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, al que les ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, les restablecerá, afianzará, robustecerá y les consolidará. Cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, dice al final: no nos dejes caer en la tentación y líbranos. ¿Saben que la palabra correcta sería líbranos del malo? Esa sería la traducción al pie de la letra. Se ha traducido el mal porque ahí entra todo el mal. Entonces, el mismo Jesús en el Padre Nuestro dice: líbranos del malo. Jesús en su humanidad tuvo 3 tentaciones. O sea, evidentemente. El demonio tienta a los buenos, ¿para qué va a tentar a los malos? Ya están con él. A ustedes también los tienta el demonio, ¿verdad? Si no sienten la tentación del demonio, me preocupan. Significa que están en el mismo camino con él, en la misma dirección. Pero si van en dirección contraria a los del demonio, él les va a tentar sofisticadamente, a veces casi sin que se den cuenta. Bueno, el demonio ataca, vamos a decir, tiene la manera de atacar de esta manera. Primero, con tentación. Es una sugerencia para que nosotros pensemos distinto a como Dios piensa, hablemos distinto a como Dios habla y obremos distinto a como Dios obra, y también distinto a como Dios quiere. La tentación. La tentación se vence fácilmente. Se reza un Padre Nuestro, una ejaculatoria, el agua bendita, qué sé yo, se besa la cruz, la medalla de San Benito. La tentación es fácil. Yo empecé ahora con la persignándonos, ¿no? Casi nunca nos persignamos. Algunos no habían llegado, pero me gusta cuando hablo de este tema. Primero miren que invoqué a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen María, a San Miguel, a San José. Es una especie de protección, ¿verdad? Porque vamos a luchar
digamos, luchar, a denunciar la acción del enemigo, del maligno. Entonces, primero, tentación. Segundo, cuando se trata de tentar fuertemente, una tentación muy fuerte, se llama obsesión. Clarifico, hay una obsesión desde el punto de vista psicológico. Hay gente que es obsesiva y no es tentación. Por ejemplo, hay mujeres que son muy obsesivas con la limpieza. Estoy seguro que aquí debe haber alguna. Entonces una obsesión tremenda, y pasa el hijo y ya mira, y cayó un puntico aquí, y entonces el esposo dejó no sé qué, y aquí dejaste un desorden, porque son obsesivas con la limpieza. Eso no es ninguna tentación, simplemente que es su modo de ser. Y otras que son demasiado desordenadas, bueno, es otra cosa. Entonces la obsesión es cuando es una tentación muy fuerte, sobre todo a la mente. Ahora, lo que voy a decir, hay autores que usan distintas palabras en algunas cosas. Yo llamo, y no es que soy autor para esto, opresión cuando ataca al cuerpo, ¿ok? Obsesión cuando toca la mente y a ver, no, ¿cómo dije? Obsesión y opresión. Van a ver en libros que algún sacerdote toma diferente esto, pero bueno, hay cosa. Voy a poner un caso de obsesión. Viene a mi muchacho de 16 años, 11 años. Padre, no sé qué me pasa. Se echa a llorar. Es que me quiero quitar la vida. Pero no quiero. Pero tengo una cosa que me tengo que suicidar. Y quiero matar a mi hermanito. Pero no quiero matarlo, yo lo quiero. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 14. ¿Y tú? 16. Entonces le pregunto, a ver cuáles son las causas para un muchacho. ¿Tienes alguna noviecita y estás despechado? No. ¿Estás en la droga? No. ¿Tienes problemas en los estudios? No. ¿Te llevas mal con tus padres? No. O sea, le puse las cosas normales de un adolescente que puede tener problemas. Entonces le dije al Señor, ayúdame en silencio. Y el Señor me dice, música rock satánica. Pero clarito. Entonces, él no lo oyó claro. Entonces, hasta falté a la educación porque con una gran decisión le señalé con el dedo. ¿Estás escuchando mucha música rock metálica, satánica? Digo, sí, padre, ¿cómo sabe usted? Dije, esa es la razón por la cual tú tienes una obsesión demoníaca. Y ¿usted está seguro? Estoy totalmente seguro. Y, ¿qué haces? Bueno, yo escucho mucha música rock de ese índole. Y a veces me cierro en mi cuarto. Me gusta mucho tocar la batería. Me pongo unos audífonos, una capa negra con el número 666 y estoy horas ahí, entonces me pongo ahí y canto las canciones que sé y entonces digo, ¿tú no sabes lo que era el símbolo 666, una capa negra? No sabía. Era del anticristo, del demonio. Segundo, en ese tiempo no había CDs, había casetes, ¿no? Entonces le dije, mira, ¿y quieres salir de esto? Digo, claro, padre, por eso estoy aquí. Le expliqué, ¿verdad? El por qué tenía obsesiones demoníacas, en este caso para quitarse la vida. Si quieres salir de esto, tienes que hacer lo siguiente. Primero, cuando llegues a la casa, quemas esa capa con el 666. Segundo, los casetes que son tuyos de ese tipo de música, los rompes y los tiras a la basura. Los que no son tuyos se los devuelven a los dueños, porque como no son tuyos no los pueden romper. Y dile que esa música no es buena. Cómprate otros casetes, otra música, ya que te gusta la música, que sea agradable. Y haz una renuncia. Si quieres la hacemos ahora. Sí, el muchacho está de buen corazón, dispuesto, pero ignorante. Y luego una buena confesión. Entonces, ahí mismo hicimos la renuncia, lo confesé, ya salió con cierta paz y liberado de la obsesión demoníaca. Voy a ahora usar, a ver si lo busco aquí rapidito, un texto bíblico para que sepamos que hay cosas que tienen que ver también algunas enfermedades
por acción del demonio. Voy a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Enseguida le digo los versículos, ¿verdad? Es del versículo 10 al 13. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y una mujer a la que un espíritu, o sea, un demonio, ¿verdad?, tenía enferma, hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía de modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Salió el espíritu de enfermedad. Claro, no, lo que sufren ahora de escoliosis, no piensen pues que es un espíritu malo, ¿no? No nos vamos a sugestionar. Pero sí hay algunas enfermedades que las causan demonios. Y los médicos, eso como no es su campo, no pueden saberlo. Había un padre que escribió bastantes libros, Robert de Grandis, seguro que han leído algunos libros de él. Fue bastante a Venezuela, tuve varios retiros con él. Dice que se había dado cuenta de que a veces niños tenían enfermedades y los médicos no sabían lo que tenían. Y él en oración dice que eran niños que abuelitas o mamás las habían llevado donde un brujo, un adivino, un espiritista, alguien que le daba, pues qué sé yo, con una ramazo para que no tuviera mal de ojo, etcétera, etcétera. Y dice que esa llevada a esos lugares, como son demoníacos, pues les habían enfermado también a esos niños. Y tenían síntomas, pero los médicos no sabían qué tenían. Fíjese usted dónde pasa eso. O sea, que vivir en una situación de pecado también puede enfermar a uno corporalmente. Además, si uno quiere que Dios lo sane y uno está en pecado mortal, está en contra de Dios, pues se pone el mismo un rechazo grande. Voy solo a nombrarles también del capítulo 5 de San Juan, evangelista San Juan. Ahí habla de un enfermo que sanó el Señor. Estaba, no le leo todo porque no tengo tiempo, estaba junto a las piscinas de Bethesda, paralítico desde hacía 38 años. Y pasa Jesús y dice: ¿quieres curarte? Dice: ay, sí, pero ¿y cómo hago? Cuando viene el ángel y mueve el agua, ya uno que no está como yo ya entra. Y me imagino que ningún familiar suyo, si te llevaba 38 años ahí, dice: ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo aquí? Cualquier enfermo que esté ante un sordo o un mudo se baja al agua y pues ya no lo ayudaban. Jesús le dijo: levántate de tu camilla y vete. Agarra su camilla y se va. Va al templo porque había una fiesta, había mucha gente y lo ven con la camilla, era sábado. Y porque no puedes andar con la camilla porque estás trabajando, no puedes cargar nada. Bueno, el que me curó me dijo que tomara la camilla. ¿Y quién es? Yo no lo conozco, no sé. Dicen que un tal Jesús. Y Jesús se le aparece ahí entre la gente. Y entonces Jesús le dice lo siguiente. Solo le digo un versículo por cuestión también de tiempo. Vamos a ver, versículo 14. Mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea que Jesús le está diciendo que el mal que tenía era por un pecado que había cometido. Dice: no vuelvas a pecar porque te puede suceder algo peor. O sea que mantenernos en gracia de Dios nos ayuda a ser más saludables también. Yo sé que hay almas víctimas, pero bueno, esa es harina de otro costal. Por eso, para que haya sanación integral, tenemos también, acuérdense lo que decíamos ayer, luchar contra el pecado, contra el demonio, contra el mal, etcétera, etcétera. Y voy a usar unos textos de la Virgen que aparece en Medjugorje. No sé en qué momento les hablaré de la Virgen de Medjugorje largo y tendido, porque es importantísimo. Pero decía en el último mensaje, saben que ella da un mensaje
el 25 de cada mes, ¿ok? Y ese mensaje pasa al mundo. El último mensaje decía así la Virgen: queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me permite amarlos, guiarlos por el camino de la santidad, Satanás quiere, tradujeron una palabra que no es muy usada por nosotros, yo puse otra, enmarañarles, y yo le puse la palabra atraparles. O sea que el demonio quiere enmarañarnos, atraparnos en la cuerda del desasosiego, vamos a llamar depresión, ansiedad, tristeza, y del odio. Son dos maneras, dos tentaciones del mal: el odio y luego el desasosiego, que es la falta de paz. Es eso, la depresión, el miedo, toda esa serie de cosas. Y dice: no permitan que prevalezca, sino luchen, hijitos. Bueno, eso lo digo en el último mensaje. La Virgen, tomé hace tiempo ya, y voy solo a usar una cosita, siempre el 25 de cada mes de enero, y fue también esto en el año 2022, dice la Virgen, solo leo el pedacito, no todo el mensaje: Satanás es fuerte y quiere atraer hacia sí mismo cuantas almas se pierden, cuantas almas sean posibles. Febrero: ayúdenme con la oración para que Satanás no prevalezca. Su poder de muerte, odio y miedo ha visitado la tierra. Ese día empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Después dice en mayo: Satanás quiere la tribulación. Vamos a ver, estoy solo usando lo que en junio. En estos días Satanás lucha por la guerra y el odio. Y dice: el mal actúa en el hombre como nunca antes. Y mira lo que dijo la Virgen, que el mal actúa ahora como nunca antes en la historia. Ayer me pidieron una entrevista, es de no es de papel, se llama Felipe, el señor que a lo mejor lo conoce, el que me hizo la entrevista sobre Medjugorje, que tiene un periódico que no es de papel, ¿cómo se llama? Exacto, que es cada semana, ¿verdad? Y también me habían hecho otra pregunta en otra entrevista que me habían hecho: ¿y por qué la Virgen aparece tanto? Porque son ya 44 años. Porque dice que estamos en el tiempo más difícil de la historia, donde hay una apostasía terrible, donde hay un satanismo terrible. Y como es madre, pues ella lucha por sus hijos para que no caigan en las garras del demonio. Bueno, leo otro pedacito. El mundo no tiene esperanza porque cree en el modernismo, el materialismo, el relativismo y otras. Lo ha dicho también la Santísima Virgen. En el 2023, el hombre moderno no quiere a Dios, por eso la humanidad se dirige hacia la perdición. Si no se deciden por Dios, no tienen futuro. Esto fue en noviembre. La humanidad, y esto también es terrible, lo había dicho San Juan Pablo II, esto fue en octubre del 2022, la humanidad se ha decidido por la muerte. En septiembre, la paz está siendo amenazada. Satanás quiere la guerra y la tribulación. O sea, fíjense, la Virgen muchísimas veces habla de la lucha contra Satanás. Bueno, y ahora este texto sí quiero que se acuerden. Es del Deuteronomio, anótalo bien ese, capítulo 18, versículos del 9 al 15. Repito, Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 15. La primera lectura de hoy en la misa también toca un poquitico de eso,
cuando habla Josué a su pueblo. Pero voy a leer el del Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharán. Palabra de Dios. Hoy hay, a mí me regalaron ayer este libro, La Nueva Era en el siglo XXI. Ayer me lo regalaron. Tienen algunos ahí, no son míos, o sea, pero no lo he leído todo. Vi el índice, vi algunas cosas. Me parece, es un poquito profundito, pero me parece muy bueno, ¿verdad? Yo tengo un libro también que no está aquí, que se llama Jugando a ser dioses, sobre la nueva era. Y esta mañana abrí así una cosita, así dije, voy a ver qué dice de Chile, ¿no? O sea, a ver cómo estaba haciendo como estadísticas y decía, en Chile, esta es la encuesta nacional bicentenario del año 2022, hace poco, elaborada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, o sea que esto es una cosa seria, ¿verdad? Ofrece la cifra de el 30% de ciudadanos que declaran no pertenecer a ninguna religión. 30% de personas en Chile que no son ateos. Y si no son ateos, son... No hay otra palabra, ¿cómo es? Agnósticos. ¿Cuál es la diferencia entre agnóstico y ateo? El ateo niega a Dios. El agnóstico dice, no sé si existe. Ni cree, ni debe creer. Y luego dice así, hay un apartado en el que se pregunta por las llamadas, en este estudio, abre comillas, creencias no religiosas, y encontramos los siguientes resultados interesantes en el entorno de la nueva era. El 59% de la población creen en el karma. Eso no existe. Pero miren, 59% de la gente que o es o vive en Chile cree en el karma. Cree en la meditación como práctica espiritual, la meditación que hablan en el Oriente. No es la meditación nuestra en Jesucristo, el positivo es una meditación para entrar uno dentro de ti mismo y entrar a comunicarse con, qué sé yo, con una energía cósmica. Bueno, dice luego, el 52% cree en la naturaleza como una fuerza sagrada que requiere veneración. O sea, cree que la naturaleza es Dios y no creen en el Dios verdadero. Qué terrible. El 46% cree que hay energías espirituales localizadas en elementos naturales como montañas o árboles. Ustedes saben que los que creen en la nueva era llevan a decir que Dios es una energía cósmica, no es un ser personal. Para nosotros, bueno, no solo para nosotros, Dios es un ser personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo sé que hay una energía biológica, hay una energía química, hay una energía física, pero no se trata de eso. Es una energía a la cual le dan un poder sobrenatural. Esa energía no existe. Es una energía cósmica que decir que no existe. Y aquí dice, miren la cantidad de personas que creen en esas energías. El 36%
creen en el yoga y que es difícil que las personas acepten que el yoga hace daño. A veces hay colegios católicos que hacen yoga. A veces hay parroquias que hacen yoga qué sé yo, en los auditorios. Sin embargo, el yoga, dicen los exorcistas, y hay un libro también que dice, nada de yoga es cristiano. Porque el yoga es a través de los ejercicios y luego utilizan, me van a decir cómo se llaman, unas frasecitas, mantra. Que son mantras, son oraciones a una entidad espiritual que no es Dios, ni es Jesucristo. Hasta los mismos ejercicios que hacen es alguna manera de comunicarse con esas entidades. Les voy a contar solo un caso que me pasó a mí hace años en mi parroquia. Viene un cursillista de cristiandad, estaba ignorante de esto, en ese momento no se hablaba del problema del yoga o de la yoga. Y viene llorando, dice, padre, mira lo que yo estaba siendo una persona que practicaba yoga, era como un maestro del yoga en un club de PDVSA y llevo 6 años con ellos y hoy me llamaron, ya tú llevas 6 años con nosotros, eres una persona bien avanzada, me llevaron a una habitación oscura con una cosa fea, rara, por supuesto, era como un demonio, una posibilidad, era un falso Dios. Dijeron, tienes que renunciar a Jesucristo y ahora tienes que ofrecerte a este maestro que tenemos nosotros. ¿Qué? Digo, jamás. Entonces te sales, no trabajas más con nosotros. Pues no trabajaré. Y va corriendo a la parroquia que quedaba cerca, llorando. Y le dije, bien hiciste en que te vas a salir de ahí, porque te están poniendo a Jesucristo o a ese falso Dios. Esto lo pasó a mí mismo con una persona, cursillista de cristiandad. Por supuesto dejó el trabajo y como amaba a Jesucristo, entonces yo dije, fíjate tú, bueno, pues la gente cree en el yoga y dicen los exorcistas que han tenido que expulsar demonios porque muchas veces han estado metidos en el mundo del yoga. Dice, el 34 cree en la astrología. Eso que leímos ahora, decía, Dios llamaba una abominación al que practica la astrología. ¿Cuánta gente cree en el horóscopo, en la astrología? Además de que está basado en una mentira, porque hablan de 13 constelaciones. Después dijeron que era una científica que era 14, son más. No es así, eso no es verdad. Nuestra vida no está guiada por si se une o no se une un astro de allá arriba con otro. Nuestra vida está guiada por el Espíritu Santo y por nuestra responsabilidad. Pero hay gente que no sale de la casa si no lee la astrología y a ver qué le va a pasar. Y dice que aquí hay un 27% que cree un 34% que cree en la astrología. Y el 27% cree que hay energías espirituales localizadas en objetos como cristales o cuarzos. La nueva era es terrible, está haciendo un daño tremendo. Porque es peor una media mentira que una mentira completa. Porque ellos utilizan media verdad y media mentira. La nueva era recoge a lo largo de la historia algunas medias verdades y una cantidad de mentiras, las junta todas, hace un buffet para que la gente caiga ahí. Cree en algo que era cree en el espiritismo. Y muchas cosas se hicieron en el espiritismo. Cree en una cuestión filosófica que es muy antigua, que es la que cree que todo es Dios. Se me va el nombre ahora filosófico, me van a ayudar ustedes. Panteísmo, gracias. El panteísmo dice todo es Dios. El sol es Dios, la luna es Dios, tú eres Dios, esta alfombra es Dios. Entonces, es una estupidez. O sea, no hay diferencia entre la criatura y el creador. Esa es una de las bases de ello, ¿no? Aparte de que es muy esotérica, que anda en toda la parte oculta. Saben que hay una situación terrible, es la adivinación. Hay un juego que no es solo juego, es el juego la Ouija.
Y ahora hay una Ouija, yo la llamo Light, que me van a decir cómo la llaman los muchachos. Agarran un lápiz, un papel y ponen sí, no, los números y varias cosas y empiezan a hacerle una evocación para llamar un espíritu para cualquier cosa. ¿Saben cómo llaman eso los adolescentes? Charlie. Gracias. Es una manera de evocar. Yo he tenido que orar por gente con que ha jugado la Ouija, endemoniados, poseídos, pero fuerte, porque es evocar espíritus, es llamar espíritus. Me acuerdo que estaba en el lugar es porque me pasó ahí. Estaba en una ciudad de Sudamérica y me llevaban a una emisora de radio en una ciudad, vamos a ver, se me va ahora también el nombre porque ya yo tengo 79 años, ¿verdad? Entonces veo que hay en cada esquina había alguien sentado y una persona ahí. Y digo, ¿qué es eso? Estaban leyendo las cartas, el tarot. Pero tanta gente, porque eran docenas. Sí, tanta gente. Pero no es posible que esta ciudad, imagínense, está infestada. La infección es parte de la medicina. La infestación es parte cuando hay espíritus del mal en un determinado lugar. Es terrible esto. Entonces, si luego ustedes buscan el libro, nada más para que voy a leer unas cositas del índice, nada más, porque esto es para un fin de semana completo. Ya nombré algunas cositas, pero a ver, divinidad de los hombres, ciencia cristiana en el Nuevo Pensamiento, el espiritismo, el neopaganismo, divulgadores, a ver, la centralidad del yo y del sentimiento, lo holístico y despersonalización, de pensamiento positivo al pensamiento mágico, la reencarnación como clave central. La reencarnación no existe y además que sería contra la naturaleza, porque ¿cuántos millones de personas hay ahora en el mundo? 8.300 millones, pero hubo un tiempo que solo había 1 millón en el mundo y hubo un tiempo que solo había Adán y Eva. Si no, pues tenía que haber más o menos la misma cantidad. Aunque hay gente que cree en la reencarnación, que cree que también se reencarna uno en un animal. Los hombres nos portamos mejor en la vida anterior y por eso reencarnamos hombres. Las mujeres se portaron peor y por eso son mujeres. Pero entonces se puede reencarnar uno en un burro, qué sé yo, en una rata. Entonces, cuidado, no pises esto. No. En la India no matan las vacas porque creen que uno se reencarna en una vaca. O sea, pero en la carta a los hebreos, alguien no leía bien y dijo lectura la carta a los ebrios, pero es a los hebreos, ¿no? Y dice que se vive una sola vez. Entonces cuando creemos en la reencarnación estamos fuera de la iglesia, y nosotros sí creemos en la resurrección de los muertos, evidentemente que sí. Entonces aquí habla mucho de la reencarnación, la parte gnóstica que es muy antigua, la disolución de lo moral, la banalización del mal. Dicen que no existe el pecado, ¿verdad? Los problemas del yoga, los problemas del mindfulness, el orientalismo popularizado, el enneagrama, registros acásmicos, constelaciones. Y esto está muy de moda, constelaciones familiares. Tienen un toque de espiritismo tremendo. Y es echarle la culpa, eso sí, echarle la culpa a todos los ancestros. Yo voy a preparar pronto una conferencia sobre constelaciones familiares. Me la pidieron en Paraguay y he hablado sobre constelaciones, pero voy a preparar una buena conferencia y ojalá luego pueda ser viral, porque hay poco conocimiento también de esta serie de cosas. Pero no es bueno, ¿no es cierto? No, claro que no, va contra la iglesia, es un espiritismo también, fatal. Lo que pasa es que tampoco es bueno, porque además hay cosas ahí que pueden ser positivas, pero tienen la mayor parte son negativas, es fatal, sí. Y hay problemas también en lo de las constelaciones, porque llaman a algunas personas que viven, claro, para que representen a las personas que ya murieron.
Entonces tiene que hacer por ello y entonces tiene que como evocar. Y es el espiritismo. No lo conozco. Si me lo dice uno solo. ¿No lo leí yo ahí? El mindfulness, ese sí. El curso de milagros, el Reiki, y esto sí se usa el Reiki. Creen en la energía cósmica y creen que a través de esa energía la persona se va a sanar. Te dije que no iba a dar preguntas porque si no, no puedo completar sobre esto, ¿verdad? Pero en la tarde a las 19 horas hay un taller sobre esto. Mucho cuidado con la homeopatía. No significa que todo es satánico, pero cuando se anda en la homeopatía y la persona se mete en el mundo de las supersticiones, es fatal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, falso, esto no lo había escuchado yo hasta ahora que vine acá, que falsos monjes brasileños, espiritismo, pseudoterapia, que dicen que operan a distancia, evocando fuerzas y demonios a una persona. Ha muerto alguna persona a esa distancia también, porque lo que llaman son demonios para que hagan algo. Yo sé que el demonio tiene poder y fuerza, pero no tiene para el bien, sino para el mal. Y es limitado, evidentemente, ese poder. Pues estoy solo leyendo algunas cositas, ¿no? El protagonismo de la canalización, las nuevas caras de astrología, adivinación, tarot, etcétera, etcétera. Bueno, hay más cosas todavía en este... buen libro, es La Nueva Era en el siglo XXI. Quien lo hizo fue un sacerdote, ¿okay? Pero trabajó en Roma también, pero me dijo que me lo regaló, que es bueno. Creo que dejó el sacerdocio, sigue trabajando en esto también esa persona, que eso me comentaron. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Gloria a Dios. Ay, sí, todavía me falta. Estaba predicando en una ciudad de Paraguay y me dice el padre, hay una familia que quiere invitarle a desayunar. Casi siempre cuando le invitan a uno es para que haga algo, ¿no? Me decía el padre Emiliano Tardí, mira, cuando te digan, ven, pues queremos que vayas a descansar un día a la playa, no lo creas. Cuando llegues allá dice, ay, qué bien, pero mire, tengo una abuelita aquí que tiene cáncer para que ir por ella. Y hay una vecina aquí que pobrecita no camina. Y viene alguien va a venir, pero solo él. Entonces al final, no. Bueno, lo hacen con cariño también, pero evidentemente pasa mucho estas cosas a veces, ¿no? ¿Y por qué decía yo esto? Gracias. Entonces, cuando llego allá, va el padre conmigo también, pero él no me dice nada. Yo siento aquello pesado. Entonces, ¿cuántos viven aquí? Tal. Queremos que nos bendiga la casa. Digo, sí, esto yo veo que está pesadito. Pero dígame una cosa, ¿qué sienten aquí? Ay, padre, ellos tienen un laboratorio abajo, ahí se oye ruido, se va la luz, se apaga el televisor, los que trabajan ahí salen corriendo, oyen voces, en la noche su sombra. Digo, eso está infestado totalmente. ¿Y saben por qué? Es que los dueños anteriores tenían un centro de abortos aquí. Y aquí mataron a una cantidad de niños muy grande. Claro, ese se le entregó al demonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fue un disparate comprar esto, ¿verdad? Pero ya habían limpiado, habían hecho. Entonces, bueno, hicimos una renuncia, exorcicé agua, hice una oración de liberación fuerte. A veces una sola vez que se haga es suficiente, a veces hay que hacerlo varias veces, ¿verdad? Varias veces. Entonces, toda esta serie de cosas que leímos en el Deuteronomio y la que estamos contando aquí, es la mejor manera para que entre el espíritu del mal.
Es fatal, porque es un mundo satánico. Y el demonio solo viene, dice en el capítulo 10 San Juan, para robar, destruir y matar. El demonio nunca le va a hacer bien a nadie. No le va a hacer bien a nadie. Entonces cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una obsesión, pierde uno un poquito de libertad, pero no completamente. Es como cuando hay una ciudad y la rodean y le quitan el agua y la corriente eléctrica. No se han metido ahí todavía, pero la tienen controlada. Y hay luego la posesión demoníaca, que es cuando varios demonios o un demonio, casi siempre es la legión, pues le quitan la libertad a la persona. No es la persona que habla el demonio. Tiene una fuerza muy grande, a veces hay que sostenerla entre 7 o 8 personas. A veces hablan idiomas que no conocen normalmente, blasfeman, insultan, son violentos. Eso existe, ¿ok? En estos días tuvimos que atender un caso de una muchacha de 14 años. Los papás, bueno, como es, no fue confesión, pero no voy a dar los detalles, no me parece que tenga que decirlo por respeto a esa. Pero sabemos por qué pasó eso. Cuando llevan a alguien a esas cosas es terrible. Yo no conozco las supersticiones que tienen ustedes aquí, pero ya las que hemos dicho son bastante. A nosotros nos llevaron por la parte política desde Cuba una cantidad de brujos que son los que utilizan la santería. Me explico. La santería para ustedes es una cosa diferente, que es venta de objetos religiosos en el cono sur. Pero la santería es una religión donde con esqueletos, con caracoles, con cosas, también evocan y tratan de hacer de matar gente y todo. Se llaman santeros, ¿no? Y eso está muy extendido en el Mar Caribe, ¿verdad? Están bastante, sobre todo en Cuba. Y ahora la parte comunista de Cuba ha llenado Venezuela, ha llenado también ya mucho México, donde va el comunismo ahí lo meten también muchísimo en Colombia. Haití es el país más terrible, es el que está peor en toda América Latina, el más pobre, porque es donde hay más santería, más brujería, más satanismo. Habrá elementos también de religiosidad popular, pero es terrible cómo está eso. No pueden con ellos, esa cuestión. Si un país se va al mundo del ocultismo, el esoterismo, y no a Dios, ¿cómo puede tener paz? Por eso la Virgen está tan apurada para que creamos en Jesucristo. Si no colocan a Jesús en el primer lugar, no van a tener futuro aquí, ni luego en la eternidad. Por eso nos invita el Señor a que sepamos que nuestra lucha es contra el mal. ¿Cómo entra el mal? Por el pecado, ¿ok? Por el pecado. Y voy a decir algo que es importante. Nosotros tenemos que saber que el demonio es fuerte, ¿ok? Y no podemos con nuestra propia fuerza enfrentarnos a él. Nos enfrentamos con la fuerza de Jesucristo, ¿verdad? La presencia de la Virgen María. Ahí en la iglesia tiene sacerdotes exorcistas. Solo un sacerdote exorcista puede hacer un exorcismo solemne, ¿verdad? Y es el que tiene más autoridad después del obispo, que es sucesor de los apóstoles, que también es un exorcista. En sí, todo sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, tiene poder de atar y de desatar. Pero el exorcismo solemne, que es una oración que tiene la iglesia, solo un sacerdote exorcista debe hacerla. Hay otro exorcismo que se llama exorcismo simple, que hizo León XIII, que es la oración de San Miguel Arcángel, y una oración que él hizo. Esa oración la puede hacer cualquier sacerdote. Los laicos no pueden hacer esa oración para otras personas. Pudieran, por supuesto, invocar a San Miguel Arcángel sobre esto, porque el San Miguel Arcángel es el vencedor también, y todos los ángeles del maligno. Pero ¿qué pasa? Que hay pocos exorcistas, ¿verdad? Y
Y entonces son muchas las personas que están hoy esclavas de la acción del mal. Y es terrible eso, porque no tienen paz, no tienen alegría, no tienen esperanza. Por eso necesitamos una gran sanación. Pero también hay que tener certeza de que el demonio nos tiene miedo a nosotros cuando estamos en gracia de Dios y cuando somos personas de oración. Hace unos años, con una hermana venezolana, vino a predicar aquí hace años conmigo a Chile, y tenía los carismas más grandes que yo he visto. Ella ya se fue al cielo hace 12 años. Estábamos orando en mi parroquia. Ella vivía en Coro, a 4 horas de distancia, pero estaba con su familia ahí, y empezamos surgió un caso de una posesión. Cuando hay un caso de posesión demoníaca, ni siquiera el sacerdote debe hacerlo solo. Hay que ayunar primero, confesarse, ¿verdad? Tener un equipo de personas que estén capacitadas y orar un equipo con el sacerdote, es el exorcista. Pero en ese caso no había las normas todavía de la iglesia, y además hubo ahí y empezamos a orar. Y el demonio se apareció ahí. Yo no lo vi, ella lo vio, pues tenía el carisma. Se apareció el mismo demonio. Pero mientras oramos, se apareció Jesucristo y se metió entre el demonio y nosotros. Y con un látigo nos dijo: denle latigazos, denle golpe. Y el demonio se fue. Y oramos y el Señor liberó a la persona. El Señor nos ha dado a nosotros una gran protección. La gracia de Dios, la oración, el rosario. La Virgen nos ha dado el rosario como un arma. Le decía que Santo Domingo de Guzmán con el rosario expulsó 15.000 demonios de un poseso. Rezar el rosario todos los días es una protección maravillosa. Tener evidentemente objetos religiosos bendecidos, la cruz de San Benito, siempre sería bueno cargar una cruz, qué sé yo, aquí hay bastante devoción a la Santísima Virgen del Carmen, el escapulario bendecido, etcétera, o sea, el agua bendita, porque es importante, ¿verdad? Y pues, sobre todo la comunión, confesión. Les voy a dar 2 textos que quiero que lo vamos a grabar ahí también, a escribir, que lo dice Jesús. Es el siguiente: Lucas 10, 17, 20. Lucas 10, 17, 20. Dice así: regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder, oíganme lo que dice Jesús, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada podrá hacerles daño. O sea que si una persona está en gracia de Dios, comulga, reza el rosario, ayuna, lleva una vida digna, el demonio le tiene miedo a esa persona. No debemos tenerle miedo. Eso dice Jesús. Y hay otro texto bien bonito, muy poco conocido para esto, que es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Repito, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Pues no se refiere al pecado venial, porque todos pecamos, ¿verdad? Pero un pecado mortal. Y dice así: sino que el engendrado de Dios le guarda. ¿Quién es el engendrado de Dios? Jesucristo. El Padre es Padre porque engendra, y el Hijo es engendrado. Es una manera de decir Jesucristo. Dice así: el engendrado de Dios le guarda, le protege.
y el maligno no llega a tocarle. Qué interesante, ¿no? O sea que cuando estamos en Jesús, pedimos la protección de la sangre de Cristo, nos cubrimos con el manto de la Virgen María, rezamos a San Benito, rezamos a San Miguel Arcángel, a los santos. El demonio tenía un pavor a Juan Pablo II. A San José, ¿sabe que a San José se le llama el terror de los demonios? Porque protegió a la Virgen y al niño Jesús del demonio que instigaba a Herodes a matar al niño Jesús, y San José lo protegió. Entonces, uno de los títulos de San José es el terror de los demonios. Entonces, nosotros necesitamos también, evidentemente, una liberación. Claro, hay que tener discernimiento, me explico. Hay personas que cualquier fenómeno que pase dicen, ¡ay, es un espíritu! No, no necesariamente es así. Sí que hay que tener discernimiento si eso que está ahí es psicológico, o es también somático, o es también una acción del mal. Yo me acuerdo que una víspera de Pentecostés, allá en la parroquia, llego a la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Y cuando llego encima del escenario, hay como 25, 30 muchachos, donde una muchachita, no sé, 14, 16 años, y dice, están demoniadas, están demoniadas. Yo cuando llego, oro, ¿verdad? Le digo yo. Y me viene claramente, no es el demonio, es un problema emocional. Entonces le digo a la gente, por favor, se pare. ¡Ay, padre, que se cae y se va a romper la cabeza! La sostenían. Quédense tranquilos. Oren, vayan ahí 5 metros más allá y dejen tranquilos, déjenme acá. Y entonces me acerco a la muchacha y le digo, mira, tú no tienes ningún demonio, ningún espíritu. No te pongas así. Es una manera de llamar la atención de tus compañeros, pero no tienen miedo. Es más, nadie te va a sostener, ni yo tampoco. Si tú no te sostienes, te vas a dar un trancazo en la cabeza porque te caes, porque no haces caso. Pero tú no te vas a caer, ¿ok? Y dime la verdad, oye, con mucho cariño, claro. Dime la verdad, ¿tienes problema? Y sí, tenía problema. ¿Cuál era el problema? Había tenido relaciones con el novio, estaba embarazada, adolescente, y no se lo había dicho a sus padres todavía. Entonces la parte emotiva de ella, aparte del pecado, ¿no? Pero la parte emotiva la llevaba a la angustia, a la tristeza que hace, al miedo a su padre. ¿Y cómo se reflejaba? Se reflejaba de esa manera. Le digo, tienes primero confesarte, ¿verdad? Una buena confesión. Le pides perdón a Dios. No vuelvas a tener relaciones con tu novio, pues si no pasa nada. Tienes que decirle a tu mamá que estás embarazada, no te va a matar. Se te puede hasta ayudar eso porque es tu mamá. Y bueno, ha habido tantos casos de gente que ha salido embarazada y la mamá no las ha matado por eso. O sea, le dije, ¿verdad? Y la muchacha perdió, quedó serena, tal. Después, y los muchachos todos, ¿qué le hizo, padre? Nada. Ustedes saben que la gente cree que el sacerdote es el brujo bueno. Entonces piensan que vamos al sacerdote porque el sacerdote nos hace algo y ya nos libera. No es así. El que sana es Jesús. Y tenemos que abrir el corazón. Entonces no es que el sacerdote va, te hace algo ahí, una bendición. La bendición es buena, ¿verdad? Pero tú tienes que poner tu fe también. Por ejemplo, cuando he llevado una niña donde brujos y está así, pues tienen ellos lo volver, rechazar a donde fueron, confesarse y orar mientras está poseída la persona, porque la familia está llevada a todo eso, ¿no? Entonces, nosotros hoy vamos a hacer también una renuncia en algún momento, hoy o mañana, y vamos a pedir también al Señor que nos libere. Podemos también controlarlo. Mire, el demonio quiere ser, ¿cómo te digo? Quiere ser, dar la impresión de que es muy poderoso. Entonces, no tiene uno ni por qué gritar, ni por qué tirarse al suelo. En caso de posesión ya que sí, porque pierden el control, ¿verdad? Pero si no, porque hay gente que quiere dar gritos. ¡Ay! ¿Por qué hay que dar gritos? No, el maligno sale sin que tú des gritos. Uno tiene que controlarse eso, ¿verdad? Y como a veces ven las películas y qué sé yo, entonces la gente quiere hacer cosas de estas. Y ya lo que les leí ahora, acuérdense, Lucas 10, no tienen el enemigo poder sobre ustedes, acuérdense. Y también decía la primera carta
en el capítulo 12 de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Tenemos que tener tranquilidad porque Dios lo puede todo. Y la Virgen María a mí me encanta el título de ella, vencedora de todas las batallas de Dios. Nunca el maligno logró ensuciar con su baba infernal a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y por eso lo mejor para liberarnos es exactamente la conversión, mantener en gracia de Dios. Si no, estamos abriendo las puertas al mal. Y cuidado con la nueva era, cuidado con el ocultismo. Eso es fatal. Ahora los muchachos hacen cualquier cosa, ¿verdad? Y muchas veces son peligrosas, amuletos, contras, talismanes que se ponen, hasta que no se lo quitan, porque creen que eso es lo que le va a salvar o a liberar. Ponte esto y te va a liberar. No, solo Jesucristo es el Salvador. Aceptar a Jesús como el único Salvador y el único Señor de nuestra vida. Ya el mal está vencido. Jesucristo venció el pecado, venció el demonio, venció la muerte. La Virgen María venció al demonio, venció la muerte. Ahí teníamos la solemnidad de la Asunción a los cielos. Nosotros tenemos la victoria en la Iglesia Católica dada realmente por Jesucristo y no debemos tener miedo ni temor. El que está con el Señor no debe tener miedo. A ver, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, un pedacito nada más, Romanos 8. No había pensado dar este texto, pero es tan bonito que enseguida es un pedacito, dice así, ya le doy versículos del 34, es que ya no veo bien, 31, del 31 hasta el final del capítulo, dice así: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? No. ¿La persecución? No. ¿El hambre? No. ¿La desnudez? No. ¿Los peligros? No. ¿La espada? No. Como dice la Escritura, por su causa estamos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero de todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Y esto último, mire, hasta el versículo 39, dice: pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, aquí se refiere a las malas, ¿verdad?, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, yo necesito ahora 5 minutos, porque llevo 2 horas hablando y voy a estar otra hora y media seguida. Entonces vamos ahora a cantar un poquito, un canto alegre que tenga que ver con esto. No vengan a preguntarme nada, voy a tomar un poquito de agua, descanso un poquito la garganta y empezamos el rosario de sanación.